Pedagógica Nacional. Este es un espacio que se construye para favorecer el debate sobre la importancia de la investigación educativa en el posgrado respecto de trascendentales temas del quehacer docente, así como de escenarios emergentes de la dinámica social y educativa. Con la conferencia magistral y la presentación del libro programados para esta tarde, habremos de revalorar las opciones metodológicas de la investigación, cuyo aporte central es convocarnos a la revisión de nuevas miradas en la práctica educativa. Damos inicio a las actividades y escucharemos palabras de bienvenida y exposición del evento por el maestro Miguel Ángel Tapia Godina, subdirector académico de la unidad UPN 281 Victoria. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta semana de investigación 2015 de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias por asistir, el doctor José Luis Pariente, la doctora Ruth, a este evento. Gracias por participar con nosotros. A nombre del maestro Pedro Javier Vargas García, director de la unidad 281, les doy sus saludos. El día de ayer tuvo la necesidad urgente de salir a la Ciudad de México y estará con nosotros hasta el día de mañana, pero antes de irse me dejó un mensaje escrito para que yo se lo leyera. Bueno, con su permiso lo voy a leer. Hablar de investigación en la educación o de la investigación educativa es moverse en un campo en construcción que arrastra tras de sí diferentes etapas, procesos y organizaciones que de alguna manera influyen en el actuar de las personas que incursionamos en este campo. Si nos remontamos a la década de los 60 del siglo pasado, encontramos que era común en las escuelas hacer investigación de las condiciones sociales, económicas y psicológicas de los niños, usando diferentes instrumentos recomendados por la Dirección Nacional de Psicología, dependiente de la Secretaría de Educación. Los resultados obtenidos de estas investigaciones se registraban en un documento denominado ficha acumulativa. Se hace investigación sin recurrir a la teoría de la investigación, y a partir de la década de los 70 se empieza a impulsar fuertemente la teoría de la investigación. Los estudiantes de psicología empiezan a familiarizarse con las ideas de Freud, Erlinger, Felipe Perdeno, Marta Tlaseca, entre otros. La teoría de la investigación se convierte en referencia de la formación docente, por lo que se empieza a acumular teoría y se olvidan de la investigación. Posteriormente surgen nuevos exponentes como Boris Job, entre otros, que cuestionan la aplicación del modelo de investigación cuantitativa aplicada a las ciencias sociales y proponiendo la investigación cualitativa, designada con distintos nombres: investigación participativa, investigación-acción, investigación militante, etcétera, para hacer investigación educativa. Así llegamos a la década de los 90 y el inicio del siglo XXI, con una fuerte confrontación en el campo de la investigación educativa, con pocos acuerdos entre los investigadores, lo que se refleja en la escasez de productos en este campo. Por ello, consideramos histórico este evento que estamos inaugurando el día de hoy y que hemos denominado la Semana de Investigación 2015, para que analicemos los productos a través del rigor metodológico, que revisemos los marcos epistemológicos de sustento y que en el pensar colectivo podamos a futuro diseñar marcos de actuación a efecto de que el magisterio tamaulipeco y nacional podamos hacer de la investigación el instrumento que nos ayude a transformar realmente nuestra práctica pedagógica, teniendo como esencia el pensamiento pedagógico de María Montessori, quien afirma: el educador debe enseñar poco, observar mucho y orientar las actividades psíquicas de los niños y su crecimiento psicológico. Sean nos orienta en el mismo sentido cuando nos dice: lejos de ser técnicos o meros transmisores del currículum, los profesores son prácticamente reflexivos que buscan mejorar continuamente su trabajo en bien de los intereses de los niños que enseñan.
Estoy convencido que los docentes en el momento actual estamos obligados a mejorar nuestra formación personal, cultural y profesional, por lo que debemos recurrir a la autoformación. No permitamos que el credencialismo atente contra la creación colectiva. Impulsemos una cultura colaborativa que nos permita entender que en el encuentro con mis compañeros, en el intercambio de experiencias, en la discusión permanente y argumentada, es donde podemos ir creando la nueva escuela que nos permita educar a las generaciones del siglo XXI. Muchas gracias. Comunico a ustedes que a fin de favorecer el intercambio de información útil sobre lo escuchado, al término de la conferencia habrá una sesión de preguntas, para lo cual agradecemos la colaboración de nuestras compañeras, quienes nos harán llegar las preguntas en las papeletas que serán proporcionadas. Enseguida, la maestra Francisca Leida Castañeda Quiroga, responsable del programa de la Maestría en Educación Básica, tiene el encargo de compartir para nosotros la lectura del currículum académico de nuestro conferencista. Buenas tardes. Me voy a permitir hacer lectura del currículum del doctor José Luis Pariente Fragoso. El doctor Pariente es profesor emérito de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y en la actualidad ocupa el cargo de director de la División de Posgrado e Investigación en la Dirección General de Innovación Tecnológica en el Centro de Excelencia de esa misma institución educativa. Nació en Vigo, provincia de Pontevedra, en España. Es nacionalizado mexicano y reside en Ciudad Victoria, Tamaulipas, desde 1972. Estudió la carrera de arquitecto en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Realizó también sus estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde obtuvo los grados de maestro en Administración y doctor en Educación Internacional. Posee un diplomado en Políticas Públicas y Gobierno Local y otros en Fotografía. También es candidato de grado de maestro en Administración Pública por la misma institución. En su larga carrera profesional, ha desarrollado diversas actividades de docencia e investigación, además de una de sus pasiones, la fotografía, a la que ha dedicado una gran parte de su actividad, especializándose en los análisis de la imagen, el diseño audiovisual y la tecnología educativa. Asimismo, ha desempeñado diversos cargos directivos en los 3 ámbitos de gobierno de la administración pública del país. El doctor Pariente es miembro de diversas organizaciones, como el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Regionales de la UAC, el CEMIR, y la Academia de Ciencias Administrativas Acacia, de la que es miembro fundador. Ha participado y participa como profesor invitado, conferenciante, director y asesor de tesis de maestrías y doctorados en diversas instituciones educativas del país, entre ellas el Tecnológico de Monterrey, la UAM Iztapalapa, el Instituto Politécnico Nacional y otras universidades de los estados del país. Ha dirigido y asesorado 34 tesis doctorales y 50 tesis de maestría, 2 de las cuales obtuvieron el premio de calidad que otorga la UAC para este tipo de investigaciones. Es autor y coautor o editor también de 20 libros sobre temas organizacionales, administrativos y culturales. Ha publicado más de 50 artículos en diversas revistas especializadas. Su libro más reciente son Teoría de las Organizaciones, un enfoque de metáforas. La investigación académica en la MIPN, realidades, oportunidades y retos. Algunas reflexiones en torno al concepto de liderazgo, procesos de cambio y desarrollo organizacional. Procesos de cambio y desarrollo en las organizaciones, la investigación en gestión y organizaciones en México y los retos del desarrollo, del cual es coautor. Ha colaborado también en revistas, periódicos y suplementos culturales y técnicos en temas relacionados con las teorías de las organizaciones y la administración, la fotografía y la cultura y las artes.
socio fundador y expresidente del Consejo Director de la Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales, Asociación Civil. Ha impartido más de 120 cursos, conferencias y seminarios especializados en temas culturales, organizacionales y administrativos en México, Estados Unidos, Chile y Venezuela. Sus datos figuran en el Diccionario Biográfico de Tamaulipas en Quién es quién en México y en el directorio del Instituto Americano para la Conservación de Obras Históricas y Artísticas. Este último título fue dictado por la Compañía de Fotógrafos Profesionales de América. Estos son, pues, algunos de los trabajos que ha realizado el doctor José Luis Pariente Fragoso. Doctor, bienvenido a su casa, la unidad UPN de la Universidad Pedagógica 281. Gracias. Muchas gracias a la maestra ley. Doctora Rose, doctor Pariente, un verdadero gusto tenerlos en la Universidad Pedagógica y tiene usted la palabra, señor. Muchas gracias. Si ustedes me permiten, me voy a bajar. Yo me siento como en casa, ya bien lo dijo, inclusive pues he tenido la suerte en algún tiempo de ser profesor también en esta misma universidad. ¿Sí se escucha? No, ¿verdad? Bueno, ok, ¿en este sí? Sí, les decía, tuve la suerte en varias ocasiones de estar con ustedes en la maestría en educación, impartiendo precisamente cuestiones que tenían que ver con la tecnología educativa. Entonces, pues me siento como en casa, y como veo que hay puros jóvenes acá, incluyendo a algunos de mis colegas, ¿verdad? Entonces me voy a quedar aquí a este nivel. Me siento más a gusto estando en contacto con ustedes. También, como veo que hay muchos alumnos, yo quisiera que esta plática fuera más bien una charla entre amigos para hablarles un poquito de una de las corrientes metodológicas que yo considero con más fuerza emergentes actualmente, que tiene que ver con los métodos cualitativos de investigación. Y si se ve bien esta cosa, nada más les voy a pedir en algún momento a uno de mis amigos allá arriba que me ayuden para hacer algún pase, porque como este indicador solo da para adelante y para atrás, no puedo hacer ligas que tiene la presentación, entonces me van a ayudar allá arriba. Vamos a hablar entonces de la teoría sustentable. Quiero hacer una aclaración desde el inicio. El nombre en inglés es como ustedes lo están viendo allá, y si ustedes buscan teoría sustentada en Wikipedia o en algún navegador, a lo mejor no se van a encontrar muchas referencias, porque esta es una traducción personal del título original de la teoría en inglés. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Cuando yo empecé a trabajar con esta teoría no había prácticamente nada escrito en español sobre ella, todo estaba en inglés. Entonces yo traté de ver qué traducción le daba, porque la usé en mi tesis y yo quería ponerle un nombre en español como era correcto para la tesis. Entonces, de todos los de las diferentes traducciones que encontré para esa palabra grounded, que significa estar aterrizado en el suelo, es un término que usamos, por ejemplo, en mucha construcción, para aterrizar las líneas eléctricas, por ejemplo. Entonces me encontré muchas acepciones, y la que me pareció que era más adecuada para los conceptos de la teoría es teoría sustentada. Sin embargo, la primera traducción que se hizo de un libro al español, los autores consideraron que era mejor ponerle teoría fundamentada, que a mí no me convencía mucho. Y bueno, ellos le pusieron teoría fundamentada. Y como fue el primer libro que salió en español, pues de ahí todos siguieron con teoría fundamentada. Entonces ustedes buscan teoría fundamentada si van a encontrar el concepto. Pero yo, como aparte de estar convencido de que esta es mejor traducción, aparte soy muy terco, entonces yo sigo llamándole teoría sustentada, así que me van a disculpar la terquedad, pero creo que es mejor traducción. Muy bien, ¿en qué consiste esto? Bueno, esta teoría, vamos a darle un repaso así muy didáctico, trataré de hacerlo, empezando por los conceptos básicos, de dónde surge, cuáles son los antecedentes históricos, cuáles son los orígenes metodológicos específicamente,
Luego, cómo se analizan los datos en este tipo de teoría. ¿Qué pasa ahora que tenemos el apoyo tecnológico que antes no existía? Y por último, llegar a algunas limitaciones, riesgos o críticas de este enfoque. ¿Qué es la teoría sustentada? Bueno, ustedes lo van a leer ahí. No voy a estar leyendo muchas de las cosas que dicen porque es algo que yo siempre critico en mis alumnos. Les digo, no me lean lo que está viendo ahí porque no soy tontito, yo sé leer. Entonces yo lo único que voy a hacer es puntualizar algunas de las cosas que ustedes pueden leer ahí en la presentación. Pero sí hay que resaltar el enfoque. El enfoque sobre todo en esta palabra, lectura reflexiva. Ya mencionaron ahora en la presentación a Argyris y Sean con el practicante reflexivo, entonces creo que se aplica muy bien en este caso a la teoría sustentada. Y hay muchas definiciones, aquí les puse 3 para que vean. La primera es de los autores de la teoría, porque este es uno de los casos interesantes en donde sí sabemos quiénes son los autores. Hay muchas corrientes metodológicas que no sabemos quién la empezó o que la empezaron en diferentes partes, diferentes personas. Aquí no, aquí tenemos 2 autores concretos que fueron los creadores de este enfoque. Y entonces, bueno, eso es lo que dicen ellos precisamente de esta teoría. Y ahí están los 2, son Gleiser y Strauss. Fíjense que los 2 son profesores de las universidades que están marcadas ahí arriba, Chicago o Columbia, pero por circunstancias de la vida convergieron los 2 en la Universidad de California. Y entonces ahí empezaron a hacer sus trabajos conjuntamente. Y a partir de esos trabajos surgió esta teoría sustentada. Vean uno por uno. Gleiser, por ejemplo, doctor en sociología, los 2 son sociólogos, la Universidad de Columbia, y además fíjense de quién fue discípulo. Si ustedes ya han estudiado algunas cosas relacionadas con cuestiones sociales, sabrán que esos son 2 figuras importantísimas en la sociología norteamericana, Merton y Lasserfeld. Y al llegar a la Universidad de California en San Francisco, conoce precisamente a Strauss en un postdoctorado. Él es Strauss. Strauss ya falleció, Gleiser todavía vive y todavía sigue dando cursos y sigue dando seminarios. De hecho, yo tuve la suerte hace poco de tener entre una de mis asesoradas de doctorado a una alumna que fue precisamente a tomar un curso de especialización con Gleiser porque ella quiso hacer también su tesis con teoría sustentada y me dijo, ¿qué cree, doctor? Me acabo de inscribir en un curso con Gleiser precisamente sobre teoría sustentada. Le dije, entonces, ¿para qué me quieres ya mímica? Pues tienes al papá de todo este asunto. Tuve la suerte de irse, tomar un par de cursos con ellos y hizo una tesis estupenda. Después, si tengo tiempo, les platico sobre qué fue. Una tesis interesantísima. Bueno, Strauss, como les decía, ya falleció, también sociólogo, doctor en sociología, y él viene de una corriente del interaccionismo simbólico, que es muy importante en esta teoría sustentada. Y ven ustedes algunas de los puntos importantes en los que se basa el pensamiento de Strauss. Después me voy a referir a él nuevamente cuando hable de las cuestiones de tecnología para usar los datos recabados con esta enfoque. Bueno, ¿de dónde sale ya concretamente la publicación? La teoría se da a conocer en este texto, este que está a la derecha, este de acá, que se llama precisamente El descubrimiento de la teoría sustentada. Un libro publicado en el 67. También esto es muy interesante porque es un libro muy reciente. O sea, desde el punto de vista metodológico es un bebé, ¿no? Sin embargo, parte de estos trabajos están fundamentados en lo que ellos estuvieron desarrollando en la Escuela de Enfermería de la Universidad de California, sobre la cual produjeron un libro 2 años antes, en el 65. Y fíjense el título de este libro. A ellos les preocupaba mucho el proceso de la muerte como fenómeno, o sea, es un estudio fenomenológico. Y entonces a partir de ahí empezaron a trabajar esta teoría porque ellos no tenían muchos elementos metodológicos para enfrentarse a este problema. Entonces desarrollaron esta serie de estrategias que luego ya reflejaron en el libro que publicaron en el 67. Obviamente esto tomó mucha fuerza con seguidores, con discípulos, alumnos de los 2,
Entre ellos destacan Juliette Corbin, que tiene ya un par de libros editados, inclusive editó varios libros con Strauss al principio. Vean este de acá, lo básico de la investigación cualitativa, que es de Strauss y Corbin. Y luego publicaron la práctica de la teoría sustentada, precisamente ella con Strauss. Cuando fallece Strauss, ella sigue produciendo y sigue haciendo publicaciones, sigue publicando actualmente, ya ella sola como autora. Otra de las que se llaman la segunda generación, también alumna de estos mismos originales, fue precisamente Cathy Charmas. Cathy Charmas es hoy por hoy quizás una de las más conocidas en el enfoque de esta teoría. Es su libro más reciente. La mayoría de estos libros están editados por Sage, los pueden ustedes localizar fácilmente. Ella está en la Universidad de Sonoma, Universidad Estatal de Sonoma, doctora en Sociología también, y obviamente hizo su doctorado también en la Universidad de California, en La Mata, donde estaban todos estos autores. Luego voy a hablar un poquito más del enfoque de Cathy Charmas. Eso es lo que dicen acerca de su libro algunos autores que opinan sobre su trabajo. Los dejo un momentito para que lo lean. Pero vean que aquí lo interesante es el proceso que inicia como si fuera cualquier otro proceso de investigación. Se recopilan los datos, analizan los datos, se encuentran patrones y se escribe un reporte, ¿verdad? Y es un poquito lo que va haciendo el libro, pero ella sí va especificando técnicas específicas de la teoría sustentada. Si voy un poquito rápido, no se preocupe, luego le dejo la presentación y la pueden subir a la página o al foro o a lo que tengan en la presentación. Si ahora resumimos todo lo que hemos visto hasta ahora, pues tendríamos un mapa más o menos así, ¿verdad? De cómo se fueron derivando. De hecho, cuando fallece Strauss, Gleiser sigue y Gleiser empieza a hacer otro tipo de aportaciones y hace otro tipo de modificaciones. De hecho, hay como una especie de separación en algunas cuestiones metodológicas entre los dos, pero bueno, siguen aportando. Y por el otro lado empiezan a haber otros autores que siguen publicando y haciendo otras cosas diferentes, pero los principales nombres son los que ya les mencioné, que ahí están ubicados en este mapa. ¿Cuál es el contexto filosófico de esta nueva teoría? Primero, no hay que olvidar que esto se da basado en los paradigmas de las ciencias sociales en los años 60, que eran fundamentalmente cuantitativos, basados en la prueba de hipótesis, en las encuestas, derivados pues, de todas las teorías de Paul Lazarsfeld en sociología. Sin embargo, ya empezaba a surgir la investigación cualitativa, más como una técnica artesanal que como una técnica del lado del método hipotético deductivo, que estaba mucho más avanzada en ese momento, ¿verdad? Y los métodos básicamente eran la descripción de los datos que se recopilaban. Surge también en esta época el interaccionismo simbólico. Ya vimos que uno de los autores era un hombre que casaba mucho con estas ideas. Por otro lado, la fenomenología, y por otro lado, algo muy distintivo y muy típico de los norteamericanos, que era el pragmatismo, ¿verdad? Las cosas que sirvan y que sean fáciles de poder usar. Entonces, si hacemos un resumen, pues vemos que es una teoría basada en el interaccionismo simbólico, que se popularizó primero en la sociología y la enfermería y luego se extendió a muchísimos otros campos de las ciencias sociales, específicamente en la educación, y hay que resaltar esto bien. La información se recoge a través de los instrumentos o las técnicas que ustedes ya conocen: entrevistas, cuestionarios, focus group, grabaciones, documentos, en fin, todo lo que ustedes ya más o menos conocen. La propuesta de estos autores pues se basan fundamentalmente en que, a diferencia del método hipotético deductivo, no partimos de una teoría. Es muy importante que dejarlo aclarado. Se construye una teoría a partir de los datos. Sí. Estamos acostumbrados a que hacemos el proceso todo contrario, ¿no? Lo primero que le piden a los alumnos cuando va a hacer una tesis: a ver, tu marco teórico, ¿verdad? Y pues aquí no podemos pedir un marco teórico porque no hay marco teórico. Entonces, si se trabaja con esto, pues hay que estar consciente de que el proceso no es el mismo. No se puede pedir un marco teórico porque no hay marco teórico.
El marco teórico en todo caso es el resultado, o se construye después de. Y esto provoca muchos problemas. Provoca problemas en muchos profesores y en muchos alumnos que se tienen que enfrentar desafortunadamente con profesores con los que este enfoque pues no lo conocen o no lo entienden o no quieren entenderlo, porque normalmente eso es lo que pasa, ¿no? Está uno muy casado con sus ideas y se resiste a ver las cosas de otra manera. Pero las teorías entonces se construyen sobre la información. Acuérdense, teoría sustentada, teoría que está apoyada en la realidad, en los datos del suelo, del campo, y a partir de ahí se construye la teoría. ¿Cuáles son los procesos metodológicos? Hay dos cosas que son muy importantes resaltar. Primero, el método de comparación constante. O sea, constantemente estamos comparando lo que estamos encontrando en campo con las construcciones que estamos empezando a hacer. Y segundo, la inducción analítica. Son los dos ejes fundamentales que soportan la teoría, y ahora que entremos un poquito más en detalle, vamos a ver cómo funcionan estos puntos. ¿Cuáles son los procedimientos básicos? Bueno, pues normalmente, como pasa en todo proceso de investigación, tenemos que encontrar un problema de investigación y tenemos que definirlo bien, porque ese es otro problema importante. Tesis que no empieza por tener una buena definición de un problema, ahí se va a quedar atorada todo el tiempo. Y a veces, aunque ustedes no lo crean, se lleva más tiempo los alumnos en decidir cuál es el problema y cómo plantearlo bien que en todo el resto del trabajo. Una vez que ya se tiene el problema bien definido, se hace el planteamiento de la investigación y su planeación. ¿Cómo vamos a hacer todo el proceso? Se colectan los datos sistemáticamente, se interpretan los datos, se verifica la interpretación y se publican los hallazgos. Ahora, esos datos provienen de casos. Normalmente son casos seleccionados y son la descripción de cada uno de los casos. Y más o menos ese es el esquema muy general. Me voy a meter un poquito en detalle, espero que no les resulte aburrido, pero como hay alumnos que están estudiando, me imagino, metodología y que están haciendo, ¿quiénes están haciendo tesis ustedes? ¿O quiénes tienen que hacerla o van a hacerla? Bueno, entonces les va a servir bastante todo lo que les voy a decir aquí, porque voy a entrar en detalles puntuales para que vean que, a diferencia de lo que mucha gente opina, que dice, no, es que eso es cualitativo, eso es bien fácil, es bien sencillito. No, déjenme desengañarlos desde ahorita. Es más riguroso, lleva mucho más controles que otro tipo de metodología. Ahorita van a ver por qué. No es tan fácil como decir, a fin de cuentas, pues le pregunto a la gente a una encuestita, le pregunto cosas y luego digo qué fue lo que me contestaron en la encuesta y catán, ¿verdad? No se trata de eso. Entonces, ahora lo van a ver. Fíjense aquí un poquito más detallado ya esto. Empezamos abajo con el problema. Aquí está el problema. ¿Eh? Y preguntas iniciales de investigación. Importante, ¿verdad? La cuestión de la saturación y todo lo que ya hablamos. Después, durante este primer proceso de codificación abierta, surgen 3 elementos y un último integrador para formar 4, que son los que me van a permitir pasar al siguiente estadio del proceso de análisis, que son los conceptos, las categorías, las propiedades y las dimensiones. Vamos a ver cada una de ellas para que vean rápidamente en qué consiste. Si me le dan por favor a conceptos. Yo traté de hacer un diagramita para ir viendo cómo la complejidad creciente de esto se puede reflejar gráficamente. Esta es una deformación profesional, lo reconozco, yo soy arquitecto, entonces cada vez que me enfrento a algo que no entiendo muy bien, prefiero hacer un dibujito. Y estos dibujitos los hice cuando yo estaba estudiando para hacer mi tesis, que no entendía qué era lo que estaba pasando, y entonces empecé a hacer dibujitos para aclararme yo los conceptos. Yo espero que a ustedes les sirvan también para aclarárselos un poquito más. Yo tengo mis datos aquí abajo, y de los datos lo que tengo que buscar son conceptos. Es el primer paso. ¿De acuerdo? Nos regresamos y ya tengo mis conceptos. ¿Qué voy a hacer con esos conceptos? Voy a hacer categorías. Le damos a categorías. El segundo elemento, que son las categorías, son unidades de información más abstractas que el concepto y de mayor nivel. Entonces pueden estar compuestas de sucesos, eventos, instancias, o vean lo que dicen los autores. Strauss y Collins dicen,
se generan por el mismo proceso analítico de hacer comparaciones para destacar las similitudes y diferencias que se usan para producir los conceptos de niveles más bajos. Entonces estoy pasando a un nivel mayor de abstracción. Aquí vean lo que estoy haciendo ahorita. Entonces ahí les va un poquito de nuevo. Tengo mis datos, tengo mis conceptos, y de mis conceptos los agrupo, los que se puedan agrupar para formar una categoría. ¿Okay? Muy bien, regresamos nuevamente. Ya tengo mis categorías, pero ahora mis categorías tienen propiedades. Vamos a propiedades. Volvemos otra vez acá. Tengo mis datos, luego formo mis conceptos y luego formo aquí mis categorías. Esta es una categoría, pero la categoría tiene a su vez propiedades que yo aquí marqué con 2 rayitas. Esta tiene 2 propiedades. Luego les pongo un ejemplo para que quede más claro. Primero quiero darles el panorama general. Las propiedades entonces son las características de las categorías. De acuerdo con los autores, son aspectos conceptuales o elementos de una categoría. Y les voy a dar un ejemplo. Les voy a poner una figura que ilustra de manera gráfica una categoría a la que yo nombré en ese trabajo que hice, navegar en Internet. Y navegar en Internet tiene muchas dimensiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo hablar de frecuencia, puedo hablar de duración. Yo navego en Internet y me puedo estar todo el día, ¿sí? O puedo navegar en Internet cada 3 días. Entonces eso es una frecuencia. Pero a su vez, cada uno de esos días puedo estar 1 hora o puedo estar las 24, ¿sí? Mis amigos que están en Facebook están todos los días a todas horas. Entonces son 2 propiedades interesantes, ¿verdad? Vamos a verlo gráficamente. Vean, ahora tenemos datos, tenemos conceptos. El concepto forma una categoría. Esta categoría es navegar por Internet. ¿Y cuáles son las propiedades que yo tengo? Yo dije frecuencia y duración. ¿Okay? ¿Hasta ahí está claro? Está bien sencillo, ¿verdad? Bueno, vamos a complicar más el asunto. Ahora hágalo. Bueno, las propiedades a su vez tienen dimensiones. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver ahora. Vean, por ejemplo, si yo ahora digo, ya me brinco todo lo de abajo, donde estaban los datos y todo esto, ya me voy a la categoría y dijimos, tengo 2 propiedades, frecuencia, aquí falta una, frecuencia y duración, pero la frecuencia a su vez tiene varias dimensiones. Puede ser un día, 1 hora, todos los días, todas las semanas, una vez al mes, una vez al año. Esa es la dimensión de acá, de esta frecuencia, ¿sí? Y a su vez, en la duración, que es otra propiedad, yo puedo tener diferentes dimensiones. Puedo tener dimensión larga o dimensión corta. Por ejemplo, dimensión corta sería en este caso que yo esté 5 minutos nada más. Dimensión larga que yo esté 3 horas. En vez de navegar en Internet, supónganse que estamos hablando aquí de ver la televisión. Pues la televisión tiene prácticamente las mismas propiedades, ¿no? Frecuencia y duración. Y a su vez igual, yo puedo ver la televisión una vez por semana, puedo verla todos los días, y cada vez que me siento a ver la tele, puedo estar 1 minuto, 1 hora, 10 horas, etcétera. ¿Se entiende el proceso? Todo esto tenemos que ir detallando en esas categorías. Y luego pasamos a lo que se llama codificación axial. Ya terminamos la primera parte. Acuérdense que la primera parte era hacer categorías. Ya terminé con eso. Ahora lo que voy a hacer era codificar, perdón. Ahora lo que voy a hacer es codificar axialmente. Entonces voy a buscar una que sea la principal y sobre esa voy a ir añadiendo todas las demás. Es mucha cosa para leer aquí, después lo leo con calma, pero en pocas palabras es lo que es buscar la principal y ir viendo cómo añadimos las demás. Aquí lo importante es que ahora tengo que ver otra serie de factores que son muy distintivos en esta etapa, que son, por ejemplo, tengo que definir mi fenómeno central, pero tengo que ver cuáles son las condiciones causales de ese fenómeno. También tengo que ver cuáles son las estrategias y también tengo que ver cuál es el contexto y cuáles son las condiciones intervinientes
para ver posteriormente cuáles pueden ser las consecuencias de esa acción o de ese hecho. Y todo eso implica toda la parte de codificación axial. O sea, no es tan sencillo como decir, esta va con esta y esta va con esta. No. ¿Qué implica? ¿En qué contexto? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Cuáles pueden ser las estrategias? Y todo eso, ¿saben ustedes en dónde se va poniendo? ¿En dónde se imaginen que se va escribiendo todo eso? ¿Nadie se le ocurre? En los medios, precisamente. Lo que dijimos, esas son las reflexiones y eso se tiene que ir documentando, porque al final con eso vamos a construir toda la historia. La codificación axial entonces trabaja diferentemente de la codificación abierta, porque mientras que en la abierta yo fragmento los datos, yo empiezo a romper el texto en pedacitos, ahora tengo que hacer todo lo contrario. Ahora tengo que volver a hacerlo coherente todo y construirlo, y es donde viene la codificación axial. ¿Okay? Vean lo que dicen Strauss y Corby. Se centra en especificar una categoría y ver cuál es el contexto, las estrategias de acción y cuáles son las consecuencias de esas estrategias. Por ejemplo, cuando los profesores de posgrado necesitan, esa es una condición, información actualizada, ese es el fenómeno, utilizan internet, esa es la estrategia. La estrategia es cómo voy a obtener información utilizando internet. ¿Sí? En un momento pueden obtener cientos de referencias, esa es la consecuencia. Si yo uso internet, voy a tener infinidad de referencias. Ahora, un diagramita o otra vez, yo soy muy tonto para entender las cosas literales, entonces hago mi dibujito. Y el dibujito ya se empieza a complicar un poquito, pero es muy sencillo. Miren otra vez. Aquí tenemos, ¿qué dijimos? Fenómeno, ¿no? La categoría. Bueno, esta categoría tiene condiciones causales. O sea, esta categoría existe por algo. ¿Cuáles son los eventos que llevaron al desarrollo de este fenómeno? Y estas son las condiciones causales. ¿Sí? Ahora, obviamente esto tiene una consecuencia. ¿Sí? Y esta consecuencia a su vez afecta todo el entorno otra vez. ¿Por qué? Porque hay condiciones intervinientes que no dependen de mí, que pueden ser del entorno remoto. Condiciones sociales, económicas, políticas, legales que afectan. Entonces, ¿cómo afectan? Y aparte, obviamente, tengo mi contexto más cercano, que es este de acá. ¿Se entiende mejor en el dibujito? Esta es la codificación axial, en donde yo, todas estas que separé al principio, que fragmenté, ahora a cada una de ellas les tengo que buscar todo este enredo. ¿Okay? Ya no va siendo tan fácil, ¿verdad? Es fácil, es sencillo, pero es laborioso. Y además lleva rigurosidad en el procedimiento. La tercera opción, dijimos primero codificación axial, abierta, segundo axial y tercero codificación selectiva. ¿Qué es ahora la selectiva? Bueno, ahora es prácticamente construir mi historia a partir de ese eje central. Y empiezo a hacer mi narrativa de cómo están pasando las cosas. La codificación selectiva entonces implica identificar la más importante y desarrollar la línea de historia con la que yo me voy a ir moviendo. Se identifica el hilo de una narración y se escribe un relato que integra las categorías en el modelo de código axial. ¿Okay? El concepto central, hay que tener cuidado, esta liga no funciona ahorita, pero hay en la presentación, si ustedes se van para allá, pueden ver un video de Gleiser, de uno de los autores, explicando precisamente qué es la teoría sustentada. Grounded Theory está abreviada ahí, que es el estudio de un concepto, así la define Gleiser. Fíjense qué bonita definición. ¿Sí? Y lo pueden ver en ese video dicho por el mismo autor. Entonces, este relato, basado en la categoría central, debe de tener un hilo del relato, que es la conceptualización contándolo de la manera más analítica posible. De manera que se relacionen las categorías subsidiarias, que se relacionen las categorías a nivel dimensional, que se validen las relaciones contra los datos que encontramos
Y por último, que se complementen las categorías para mayor refinamiento si es necesario. Por último, la codificación selectiva involucra la integración de todo lo que encontramos de alguna forma, tiene que estar integrado ahí. Muy bien. Ahí tienen las tres resumidas: la abierta, la axial y la selectiva. ¿Cuál es el propósito? Descubrir todas las que sean posibles en la primera fase. Segundo, descubrir tantas diferencias como sea posible en el nivel dimensional. Y tercero, volver a integrar otra vez todo, pero ahora sí en un relato coherente. Nada más un par de menciones a los memos, porque son muy importantes y a veces se descuida muchísimo. A veces se trabaja sobre los datos nada más y no hay nada de menos. Entonces al final, ¿qué es lo que resulta? Que no hay aportación reflexiva ni crítica del investigador. Solo está manejando los datos y no hay ninguna reflexión sobre lo que está pasando. Entonces los memos es parte integral de hacer teoría sustentada. Y ahora que pasemos a la parte tecnológica, van a ver que eso también se refleja de manera muy importante en la presentación ya de los datos. Hay muchos tipos de memorandos. Hay memorandos de codificación. Por ejemplo, si yo seleccioné un código X, yo puedo escribir un memorando donde yo diga: este código se seleccionó por esto, y significa tal cosa y se debe aplicar en tal circunstancia. Esto me lleva directo a lo que se llama el libro de códigos. Si yo no tengo un libro de códigos y otro investigador quiere seguir lo que yo hice, no va a dar pie con bola, porque para mí puede significar una cosa y para el otro investigador otra. Entonces esto implica que yo, dentro de mis memorandos, desarrollo mi libro de códigos. De tal manera que yo le diga a otro investigador: cuando vayas a usar este código, tienes que usarlo bajo esta circunstancia, tiene que significar esto, y no lo apliques en esto y en esto y en esto. Eso es lo que me genera el famoso libro de código, ¿verdad? Que en una investigación de tipo más cuantitativo se hace a priori, o sea, nosotros partimos ya de un libro de código existente. Aquí no, aquí lo vamos generando conforme va avanzando la investigación. Pueden haber memorandos teóricos o pueden haber memorandos operacionales, que tienen que ver con las diferentes operaciones que se dan en el transcurso de la investigación. Y finalmente, ¿a qué me lleva todo esto? Pues a lo que se llama la matriz condicional, que puede ser como una matriz, como su nombre lo indica, puede ser la misma narrativa, el esquema de la narrativa, o puede ser inclusive un mapa conceptual, en donde yo voy a reflejar todo esto que ya estuve diciendo, ¿verdad? Vean lo que dice Creswell, por ejemplo, aquí en esta última parte. Dice: la teoría desarrollada puede tomar la forma de declaratoria narrativa, puede ser una descripción visual, o puede ser una serie de hipótesis o proposiciones, o cualquier otra cosa que se les antoje. Estamos tan acostumbrados a hacer las cosas tan rigurosas y tan siguiendo, como dicen los libros by the book, que cuando nos presentan algo diferente tendemos a rechazarlo. Pero se puede presentar una magnífica tesis con investigación de este tipo en donde no haya palabras, en donde haya una narración visual, por ejemplo, o haya un video, o haya una serie de fotografías, o haya, no sé, creo que tenemos que estar mucho más abiertos a estas formas de expresión diferentes, ¿no? O puede haber una página en internet con hiperlinks, en fin, pueden darse muchísimas otras opciones. ¿Qué pasa con la tecnología? Lo que pasó con la tecnología, y lo voy a poner en palabras de Strauss, esto fue en 1996, fíjense desde cuándo. Dice Strauss, y aquí si me equivoco, mi maestra en inglés que me corrige. Dice: en mis tiempos de estudiante, va a ser traducción libre del food para que no me regañes. En mis tiempos de estudiante, dice, no había grabadoras, ¿sí?, para hacer entrevistas, que hicieran la vida más fácil, ¿sí? Estas llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, pasando primero a través de las grandes grabadoras, la etapa de las grandes grabadoras. Estas fueron máquinas poderosas que solo gradualmente se redujeron a los modelos actuales pequeñitos, los que tenemos. Ustedes saben que las grabadoras actuales pueden ser como esta cosa, o más chiquitas, ¿sí?, y con una calidad y una fidelidad impresionante, ¿verdad? Dice: después siguiendo nuestros sueños
de computadoras que hicieran más fácil nuestras vidas como investigadores sociales cualitativos, por fin apareció el software. ¿Sí? O sea, primero fueron las máquinas, pero no había software. Ahora sí tenemos software. Y además software muy potente. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Bueno, ahora todos tenemos una máquina parecida a esa, o casi todos, y para poder llegar a meter la información ahí dentro tenemos muchos caminos. ¿Cuáles son los caminos? Bueno, podemos partir del texto tradicional, ¿verdad? Un texto escrito, un texto fotocopiado, un texto escaneado, como ustedes quieran. Y de ahí tenemos varios caminos. Un camino es llegar a ese texto a través de una grabadora. Ayer que terminaba una de mis clases me fui al área de posgrado y estaba la jefa de posgrado ahí con sus audífonos, su diadema, con una grabadora enchufada y escribiendo ahí en la computadora. Ni siquiera estaba en la computadora, estaba en un cuaderno con lápiz. Y le digo, Mariana, ¿cómo es posible que estés haciendo eso? Me dice, ¿qué hago, doctor? Necesito transcribir la grabación. Le dije, criatura, ya hay software que te hace eso automático. Nada más vete a internet, descarga Audacity y ese archivito que tienes en tu grabadora lo metes en Audacity y solito va a escribir el Word. Tú no tienes que escribir nada y te va a escribir todo lo que está en la grabadora. Entonces tenemos que estar al día de lo que pasa en la tecnología. Yo sé que muchos de los muchachos que están aquí están al día. Siempre he dicho que nuestra bronca son los maestros, no los alumnos, pero bueno, a veces pasa eso, ¿no? Entonces como maestros tenemos la primera obligación de estar al día en lo que está pasando. ¿Quiénes de los alumnos que están aquí saben que hay software para traducir, escribir directamente de la grabadora al Word? ¿Nadie? ¿Necesitan un buen cursito de tecnología educativa? Bueno, están invitados para el próximo curso de tecnología educativa, pero eso ya se hace automático. Podemos también seguir el otro caminito, que es más latoso. Podemos escanear el papelito y ya escaneado subimos el archivo a la computadora. O lo pasamos a USB y en el USB lo pasamos a la computadora. Pero hay otros medios, por ejemplo, el video. El video ya se puede cargar directo a la computadora para hacer análisis de imágenes, de movimiento, sobre todo con los programas que les voy a enseñar ahorita. O podemos grabar directamente, le quitamos la tarjetita esa que está ahí en la grabadora, la metemos a la computadora y ya está listo, se puede cargar audio también. Podemos cargar fotografías, imágenes de todo tipo. Y se la pongo hasta más bonita. En los programas actuales, la versión nueva puede cargar hasta GPS. ¿Sí? Yo tengo una cámara fotográfica que está equipada con GPS. Yo puedo tomar una foto y puedo por wireless, mandar la información directa por GPS a mi computadora y me va a dar exactamente el posicionamiento del lugar en donde yo estoy haciendo la entrevista o estoy tomando la foto. Y esto ya lo hace el software sin ningún problema. ¿Cuáles son dos de los programas más importantes que yo les puedo recomendar? Estos dos que hay aquí. El Atlas T, que va en su versión 8 actualmente, o el Max QDA, que acaba de sacar su versión 12. Hasta hace un par de semanas estábamos en la 11 todavía, ya salió la 12, y además con otra ventaja ya viene para Mac también, porque antes estaba solo en Windows, pero ya la pueden descargar en Mac y es una versión muy, muy actualizada. Estas versiones ya vienen, les digo, con posicionamiento GPS y todo. Vean una sesión con Atlas. ¿Qué es lo que hay que hacer para preparar una sesión con estos programas? Primero, hay que preparar los documentos primarios. Eso es obvio, ¿verdad? Tengo que tener primero mis entrevistas, mis videos, mis grabaciones, todo. Además, antes era muy latoso porque teníamos que ponerlo en formato especial, por ejemplo. El texto teníamos que ponerlos en .txt, si no, no se cargaba bien. Ya no pasa nada, lo pueden cargar en Word, lo pueden cargar en PDF, lo pueden cargar en lo que ustedes quieran. Ya reconoce todo el programa. ¿Okay? Pero tenemos primero que tener el trabajo de campo, los documentos. Una vez que tenemos los documentos, se crea lo que el Atlas T, esto solo lo hace el Atlas T, le llama unidad hermenéutica. ¿Qué significa unidad hermenéutica? Significa el conjunto de todos mis documentos primarios. Y esto es muy importante que estén siempre juntos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que tienen todos sus documentitos en una carpeta y lo tienen ligados con un programa, el PowerPoint, por ponérselos más sencillo, y van a dar una plática como la mía
y se llevan su PowerPoint y se olvidan de llevarse su carpetita, donde tienen sus imágenes o sus enlaces, y ya saben qué es lo que pasa, ¿verdad? Le pican y le pican y le pican y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la carpeta se quedó en otro lado. Entonces, lo mismo pasa aquí. Tienen que tener sus unidades hermenéuticas con toda su información en un solo espacio, porque si no, si se mueven, lo van a perder. A esa unidad hermenéutica le asigno los documentos. Le digo, mira, voy a trabajar con este video de audio, con este de foto, con este documento, etcétera, etcétera. Codifico los documentos. Para eso, ahí ya empieza el programa a trabajar. ¿Sí? Codifico los documentos, nada más aguas. El programa no codifica nada, ¿sí? Porque luego me dicen, oye, ¿y ahora cómo le hago para que el programa codifique? No, si el programa no es mago, ¿sí? El que codifican son ustedes. Ustedes son los que le tienen que decir al programa, esto de aquí, pónmele tal código. El programa solito no va a hacer nada, ¿sí? Acuérdense que lo importante de las máquinas, o del investigador mejor dicho, es que se plantee buenas preguntas. Las respuestas las da la máquina simple, pero si ustedes no hacen buenas preguntas, no sirve para nada. Por eso decía Picasso que las computadoras eran instrumentos muy estúpidos, porque solo daban respuestas. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer son buenas preguntas. Organizamos en familia la codificación. Establecemos las relaciones. Fíjense, codificación abierta, codificación axial, codificación. ¿Tienen en cuenta las tres cómo están? Con el programa. Y lo que hacemos es la narrativa. En este caso es una red, pero la pueden hacer como una narrativa igual. Y ya por último, pues escribimos el informe. Más, pues uno más, ¿verdad? No crean, ahí se atoran mucho. Sobre todo cuando vienen las revisiones. Vean, esta es una página del Atlas. Ustedes pueden ver aquí, el Atlas tiene dos grandes ventanas. Esta ventana que es donde está el documento, este es un documento ya cargado, y otra ventana es donde están los códigos. Estos de aquí son los simbolitos de los códigos: compromiso, promotor, y les marca con estas claves, les marca de dónde a dónde está esa palabra a la que yo le asigné. Por otro lado, tiene estas ventanas que son las herramientas que pueden funcionar como iconitos o que se pueden desplegar desde aquí arriba con menús desplegables. Y aquí tiene 4 ventanitas que tienen que ver precisamente con el documento que está abierto, con los códigos y con las otras relaciones, los memos, por ejemplo, que se van estableciendo a partir del análisis del documento. ¿Quién le dice al documento que de aquí a aquí tiene que poner este código? Ustedes. Es el investigador el que le tiene que decir eso. Vean ahora una diferencia con el MaxQDA. Este es el MaxQDA en la versión más nueva. Y el MaxQDA tiene una ventaja muy interesante para los que estamos acostumbrados a manejar Windows, que es que trabaja con ventanas. Entonces abre ventanas, abre 4 ventanas y las pueden ustedes acomodar como quieran, el tamaño que quieren y la posición que quieran. ¿Cuáles son las 4 ventanas? La primera ventana, igual que el Atlas T, es esta. Este es el documento. Y vean cómo está igual el documento y los códigos aquí. ¿De acuerdo? Luego, la segunda ventana, que es esta de acá, es una especie de índice con estructura de árbol, de rama, en donde están los documentos. Todos estos son los documentos que yo tengo cargados. Fíjense todos los documentos que hay cargados. El que está abierto es este de acá, ¿sí? Tengo aparte aquí los códigos, y aquí me dice cuántos códigos voy teniendo, y además tiene el sistema de Windows. Saca un signito más, le pican en el signito más y se despliega todo lo que está dentro, de manera que los pueden agrupar y pueden clasificarlos como ustedes quieran. Además, como está basado en Windows, tiene la ventaja que ustedes pueden arrastrar cosas. Por ejemplo, agarran este código, lo arrastran y se lo ponen aquí y automáticamente lo asignan. O al revés, marcan aquí la frase, la jalan al código y se lo marca automáticamente. Es muy, muy versátil y muy bonito. Y luego tiene otra ventana aquí que es los segmentos seleccionados. De tal manera que ustedes van a ver acá que hay documentos que están en rojo. Por ejemplo, este documento, yo puedo decirle, de este documento, seleccióname este código, este y este. Todos están en rojo.
Y en el momento en que yo los pongo en rojo, automáticamente se me despliegan todos aquí, para poder hacer yo mis búsquedas, mis análisis, solo con decirle, localízame este y me los pone. Tiene una cantidad de herramientas de análisis del documento impresionante. Hace hasta los famosos mapitas estos en los que ustedes, me imagino que ya han visto que salen las palabritas que se usan poco chiquititas y las que se usan mucho muy grandotas, nubes de palabras, las puede hacer, hace conteo de palabras, conteo de líneas, tiene muchísimas posibilidades. Pero a fin de cuentas lo que nos interesa a nosotros es llegar a eso. O sea, nos interesa llegar a redes de significado. Nos interesa saber, por ejemplo, que este código está relacionado con este documento y que aparte está relacionado con este otro código y que este código fue generado a partir de estos 3 memorándums, estos son memorándums. Y entonces nosotros esta red la podemos ir construyendo simplemente arrastrando los elementos acá. Y todos los elementos son dinámicos, significa que si yo muevo esto, se mueve todo. Aquí no tengo el programa, no lo puedo hacer, pero yo lo puedo acomodar como yo quiera y no me desaparecen las relaciones. Y a su vez las relaciones, estas relaciones, yo las establezco como yo quiera. Yo puedo decir, este documento es parte de este, y aquí en el paréntesis le pongo el letrero que yo quiera. Le puedo decir, este documento, y le puedo poner aquí, es parte de, o poner por ejemplo, este memorando, y le pongo aquí, dio origen a este código. Entonces ustedes pueden cambiarle obviamente el color, pueden cambiarle el fondo, pueden cambiar todo lo que quieran. Y lo más maravilloso de todo, cuando ya lo terminan y lo tienen muy bonito, agarran aquí las instrucciones y le dicen exportar como. Y les dice, ¿cómo lo quieres? JPG, muy bien, JPG. Se los exporta en JPG, entonces ustedes se van a su tesis, abren su documento en Word y le ponen importar JPG fulanito. Ya está el dibujo. Se olvidan de tener que andar dibujando y haciendo y flechitas y que se corrió para aquí, que se corrió para allá. Todo absolutamente lo pueden importar a su trabajo. Críticas. Obviamente, como cualquier teoría, como cualquier corriente filosófica, tiene críticas. No se puede dejar la teoría desde el principio. Esa es una crítica importante que se hace. Por más que no partas de marco teórico, el investigador ya trae algo aquí arriba, que como quiera que sea es una teoría preconcebida y que no se puede desaparecer del todo. Está bien, no importa, que estamos conscientes. Decía un autor que la importancia de la investigación cualitativa es que el investigador está consciente de sus propias limitaciones y eso debe de reflejarlo. No tiene que empeñarse tercamente en aislarse de todo, porque uno no se puede aislar de la realidad, ni de la vida, ni de la gente con la que trabaja, pero sí puede estar consciente de cuáles son sus propias limitaciones y eso puede ayudar para el análisis también, ¿verdad? El muestreo teórico lleva tiempo, claro que lleva tiempo. Estas cosas no son rápidas, llevan bastante tiempo. Si no, pregúntenles a los que estén haciendo investigación cualitativa, ¿verdad, Rosy? Claro, lleva tiempo. Silverman, por ejemplo, dice necesidad de buscar casos de desviaciones. Es muy importante y no siempre se hace. O sea, nos casamos con los casos que están validando lo que queremos que se valide y nunca nos preocupamos por los que no validan lo que queremos, ¿sí? Acuérdense del cisne negro famoso. Lo que hay que buscar es el cisne negro, no cisnes blancos. Cisnes blancos hay muchos. Podemos tener miles de ejemplos de que los cisnes son blancos, pero con que encontremos uno solo que sea negro, ya todas las demás hipótesis ya no funcionan. Entonces hay que preocuparse por los cisnes negros. La codificación interrumpe el flujo narrativo de los datos. Sí, es cierto, pero luego lo volvemos a reconstruir, no hay ningún problema. Pero como quiera son críticas que se hacen ahí. Críticas de Densing y Lincoln, por ejemplo, al modernismo. El modernismo ha tenido muchísimas críticas también en la academia, porque estamos con toda una tradición de siglos de otros enfoques diferentes. Entonces es obvio que siempre haya críticas sobre esto, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, Charmas dice, los investigadores co-construyen categorías. Este es un trabajo también de tipo colaborativo, en donde se construyen las cosas por consenso, por compartir ideas, por reflexionar sobre lo mismo, ¿verdad? Gleiser y Strauss
recuerden que son interpretativistas. El origen de este movimiento es el interaccionismo simbólico, entonces no hay que perder de vista eso, ¿verdad? Y cómo las personas construyen su realidad por medio de la interacción con los demás. Y Sil, por ejemplo, dice que la teoría sustentada también es compatible con la indagación postmoderna, o sea, con todos los elementos. Recuerden que es un bebé, estamos hablando de 1967. Sin embargo, yo les puedo asegurar a ustedes, si echan una revisada en las publicaciones en internet, que no creo que haya ningún otro método de investigación que haya tenido un crecimiento tan explosivo como ha tenido la teoría sustentada en los últimos 15 o 20 años. Es una cosa impresionante. Cuando yo les digo empecé a hacer mi tesis, no había ningún texto en español publicado. En inglés había 4 o 5, el de Strauss y algunos otros seguidores. Ahorita, no me acuerdo, el otro día dice la prueba, yo no recuerdo cuántos salían en Amazon, pero eran miles de libros los que hay ya sobre esta metodología. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, pues obviamente hay riesgos, el inductivismo, el guiarnos por corazonadas, el sentido común, que a veces no es tan común sentido, los estereotipos. Los mismos autores, Strauss y Corbin, alertaban, ya desde el 94 alertaban sobre la moda, que luego se ponen de moda estas cosas y todo el mundo quiere hacer sobre la moda, la falta de comprensión de la esencia de la teoría, o sobre variaciones en el enfoque, porque ya hay muchas variaciones en el enfoque, o sobredosis en la generación de teoría. Un problema muy común al que nos enfrentamos es la sobredosis de datos y la sobredosis de categorías. Luego de repente me llegan los alumnos, oiga, tengo 300 categorías, ¿qué hago? Le dije, pues muy sencillo, bájale, con 300 te vas a volver loco, ¿verdad? Trata de ver cuáles son las principales y véanlas ajustar. Y bueno, con esto quiero terminar nada más, decirles que es un enfoque importantísimo, interesantísimo, muy aplicable en educación, que hay muchos libros, estos son libros muy recientes ya, sobre la teoría sustentada, y que lo más importante que nos deja quizás como enseñanza esta teoría es que tenemos que volver, como dijera Aristóteles, a plantearnos las cosas a ras de suelo. La mirada desde abajo a veces nos puede indicar cosas muy importantes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Abrimos el espacio para una sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos la colaboración de ustedes. Si tienen a bien hacérnoslas llegar. Mientras que llegan las preguntas y a nivel de curiosidad personal, ¿quiénes de ustedes habían oído hablar de la teoría sustentada? Pero la verdad es que no lo había relacionado, o sea, lo leía, incluso anduve investigando con mis compañeros y sí me daban algún norte, pero ahora que lo explicas ya tiene sentido. Soy partidaria de lo cualitativo. Creo que es una corriente pues que nos proporciona una visión muy clara, muy real de lo que sucede en nuestros ámbitos educativos, pero no me había quedado claro lo de la teoría sustentada. Cuando iniciaste la presentación me hizo mucho ruido cuando decías que se partía sin un marco teórico o sin teorías. Sin embargo, ya al finalizar aclaraste mi inquietud, porque en realidad siempre